Bueno, hermanos, hoy es el día del Señor. Y no perdamos el foco. ¿Okay? Hoy es el día para alabar y exaltar al único y verdadero Dios, como dije en mi oración. Y lo hacemos cada domingo, el primer día de cada semana, porque un día como este, nuestro Señor resucitó de los muertos. Esa es la razón por la cual ya no nos reunimos los sábados, sino los domingos. Pero hoy también en el mundo, en la mayor parte del mundo occidental, se celebra el Día de las Madres. Y la verdad es que las madres son unos seres muy especiales, unos regalos de Dios para nuestras vidas. Y por eso quise hacer un paréntesis el día de hoy en nuestro estudio del libro de los Hechos para dedicar hoy a reflexionar a qué dice la palabra con respecto a las mujeres y especialmente a las madres, a las que han tenido ya la fortuna de haber sido bendecidas por Dios y que su vientre haya podido traer al mundo vida. Y vamos a reflexionar hoy en un texto que acabo de leer, que es Proverbios, el último capítulo del libro de Proverbios. Y también vamos a ver qué nos dice otros textos de la Escritura, especialmente el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, quizás el que más escribió acerca de la familia y de la esposa y de la madre. Entonces es importante que hoy entonces hagamos un paréntesis para ver qué tiene Dios para esos seres tan maravillosos y tan especiales que nos llenan nuestra vida de alegría y de amor. Y en primer lugar encontramos que este es un proverbio, aunque la mayoría de los proverbios se le atribuyen al rey Salomón, al hijo de David. Este es un proverbio que escribe el rey Lemuel. Y lo escribe basado en algo que le enseñó su madre. O sea que es interesante porque lo que vamos a escuchar, los pensamientos que vamos a examinar, a pesar de que vienen de la pluma del rey Lemuel, vienen influenciados de las enseñanzas de su madre. ¿Ok? Así que es prácticamente los pensamientos de una mujer, de una madre de un rey, lo que vamos a estudiar en la mañana de hoy, en la tarde de hoy. Y por supuesto que no es solo los pensamientos de una mujer, porque aquí no venimos a estudiar los pensamientos del hombre, sino que son al final del día son pensamientos, y por eso forman parte de este capítulo, forma parte del canon de las Escrituras, porque es una escritura inspirada por Dios. Como dice, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. ¿Ok? Entonces presten mucha atención todos, pero especialmente las mamás y las mujeres. Entonces, empieza con, y aquí me voy a pasar, a pesar de que leí para una mayor comprensión la Nueva Traducción Viviente, quiero usar la Reina Valera del 60, porque, no sé, me gusta más, y dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dice, porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Y el primer punto, que obviamente el sermón de hoy lo titulé La mujer virtuosa. Y iba a poner la mujer virtuosa y sus atuendos, pero no quise hacer tan largo el título. Pero ya vamos a ver cómo se viste la mujer virtuosa, según la palabra de Dios. En primer lugar, lo que encontramos es que no es fácil de encontrar. Pensaba en la madrugada, que es como casi un espécimen en extinción.
Y de hecho hace la analogía, el rey Lemuel y la palabra, que es como las piedras preciosas, como los rubíes, dice la Nueva Traducción Viviente. Porque quizás en algún tiempo aquí en los Estados Unidos hubo una parte donde se conseguía el oro muy fácil, pero generalmente las piedras preciosas, para hallarlas, requiere un proceso arduo de excavación y de minería. No es que fluye así, que uno se los tropieza cuando va al Walmart y fácilmente, ¿verdad? Sino que es algo que hay que buscar con esmero y no es fácil de encontrar. Son una especie muy preciosa y que son muy difíciles de encontrar. Entonces, aquí ya nos dice un primer pensamiento que este tipo de mujer, entonces, no es lo que tristemente abunda, sino que son pocas. En segundo lugar, dice, lo que pone el pensamiento después de decir una pregunta retórica de quién podrá encontrarla. La Biblia también dice que el que haya esposa haya lo bueno, y es un regalo de Dios. Pero lo primero, después de esa pregunta retórica y después de compararla con una joya preciosa y decir que es muy difícil de encontrar este tipo de mujer, lo segundo que dice es su relación, cómo se relaciona esta persona, este ser humano, con su esposo. Interesante, que lo primero que hace el que escribe el proverbio no es seguir ahondando en las características y virtudes de esta mujer, sino que inmediatamente después de introducir el tema, lo que hace es ver cómo es ella en relación a su esposo. Y aquí quiero elaborar un poco, porque el texto dice, su marido puede confiar en ella. La Reina Valera dice, el corazón de su marido está en ella confiado. Entonces lo que muestra es que esta persona es una fuente de paz para su esposo. Y el esposo puede estar completamente confiado en ella en todos los sentidos. No se trata solamente de que ella le es fiel, sino se trata de que el esposo, como vamos a ver más adelante, puede estar confiando que si él sale a trabajar, su casa funcionará y estará en orden, porque allí hay una mujer virtuosa. Y ese equipo que el Señor une, como dice en Génesis, que dice que dos se unirán y formarán uno solo delante de Dios, y un equipo indivisible que solo se puede dividir o separar. La muerte es lo único que puede causar esa división ante Dios. Ese equipo tiene dos miembros, un hombre y una mujer. Importante hacer la aclaratoria en estos días. Y ese equipo, cada uno tiene un rol. Ambos son importantes ante Dios. Ambos tienen el mismo nivel de importancia ante Dios. Ambos, como vamos a ver más adelante, el Señor les ha concedido la gracia de ser coherederos juntamente con Cristo de las bendiciones celestiales y de la vida eterna. Pero el Señor creó tres instituciones. Creó la familia, la iglesia y el Estado. Y para que esas tres instituciones funcionen, son instituciones creadas por Dios, no por el hombre. Es importantísimo entender eso. Para que funcionen esas tres instituciones, las cuales, repito, fueron creadas por Dios, tenemos que hacerlo a la manera de Dios,
cuando tratamos de alterar el modelo bíblico del funcionamiento de esas tres instituciones, el resultado siempre es el caos. Y se los dice con absoluta propiedad un venezolano. Donde hay una institución, el Estado, que es absolutamente un caos, porque esa institución no siguió, y esos líderes, el orden divino establecido por Dios. Y cuando la iglesia no sigue la voluntad de Dios expresada en su palabra y no sigue el orden y el gobierno establecido por Dios para esa institución, también termina en caos y termina por disolverse. Y las ovejas quedan esparcidas como ovejas sin pastor. Pero también la familia. Esa tercera institución fue creada por Dios y la única manera de que podamos tener la confianza de que nuestro matrimonio va a perdurar en el tiempo y las cosas van a marchar bien es si lo hacemos según el modelo establecido por aquel que creó la institución del matrimonio. Cuando queremos alterar ese orden, entonces vienen los problemas y viene el caos y eventualmente viene la separación. Aquí dice entonces que su marido puede confiar en ella y siente paz, y dice que su marido y ella le enriquecerá en gran manera la vida. El versículo 11, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. El 12 le dice, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Le da bien la esposa al esposo, no le da mal. Aquí el autor se asegura de poner la misma idea en positivo y en negativo, como para que no quede ningún tipo de duda, y dice y establece el periodo por el tiempo durante el cual este ser maravilloso le va a hacer bien a su esposo o a su marido. Ese periodo es toda la vida. No un ratico, no los fines de semana, no solo cuando la lleva de vacaciones, sino toda la vida. Y vamos a ver entonces, si tienen sus Biblias, los invito a que vayan al libro de Primera de Pedro, en el capítulo 3. Y vamos a ver lo primero que nos dice el apóstol Pedro acerca de la mujer. Interesante que el apóstol Pedro viene desarrollando desde el capítulo 1, haciéndole ver a la iglesia que tiene una esperanza de vida eterna. A todos los que son miembros de la familia de Dios que tienen la esperanza de vida eterna, entonces el apóstol Pedro en el capítulo 1 los exhorta a vivir una vida santa. Y después de vivir una vida santa, entonces muestra en el capítulo 2 ciertas aplicaciones. ¿Cómo se vive una vida santa? Y parte de cómo se vive una vida santa, él dice que somos piedras vivas. Cada hijo o hija de Dios es una piedra viva de la casa de Dios. Y empieza a argumentar que de esas personas deben tener respeto por las autoridades. En el verso 13 del capítulo 2. Y empieza a hablar de las autoridades, de las personas que están en puestos de gobierno. Y después del 18 en adelante habla de los esclavos. Una práctica que en ese momento estaba permitida, era legal, y le dice que el esclavo debe someterse a su amo como al Señor. El esclavo creyente debía someterse a su amo como al Señor, e incluso si éste fuera alguien que lo maltratara, tenía que aguantar el sufrimiento como algo que está sufriendo para el Señor, porque el Señor le agradaría eso. Hoy, gracias al Señor, ya se abolió la esclavitud hace mucho tiempo,
pero hoy también siempre estamos de una u otra forma bajo autoridad en nuestros respectivos trabajos. Y lo que dice es que no debemos hacer el bien en nuestros trabajos solo cuando el jefe nos está observando, sino que todas las cosas el creyente debe hacerlas como para el Señor, aunque nadie las esté viendo. Pero en ese contexto viene el apóstol Pedro y le dice a las esposas de la misma manera, es decir, de la misma manera que los creyentes esclavos deben obedecer a sus amos, y que los creyentes deben obedecer a las autoridades de gobierno, de la misma manera ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de su esposo. Esto es un concepto que también, no solo algo que inventó el apóstol Pedro, sino que también lo encontramos en Efesios capítulo 5. Si vamos al libro de Efesios capítulo 5, verso 21, Efesios 5, verso 21, dice, el apóstol Pablo comienza por una gran verdad y dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas eso significa sométase cada uno a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Entonces, de nuevo, esto es un concepto bíblico que, si no lo aplicamos, esa institución creada por Dios, que se conoce como matrimonio, no funciona. Y estamos en un contexto, en una era donde se ha hecho muy popular el hecho de cambiar ese orden divino, donde se ha hecho popular y todo ese movimiento que comenzó hace tiempo ya del feminismo, donde la mujer quiere competir con el hombre, y no solo competir y casi que no solo estar a su nivel y estar en competencia con él, sino que quiere estar por encima del hombre. Y muy bien, aquí las leyes lo permiten, pero esos matrimonios, en mi experiencia, no son felices, porque Dios creó a estos dos miembros de ese equipo con condiciones distintas. La mujer fue creada para ser amada, para recibir, para ser protegida, para recibir amor. El hombre fue creado para dar, para proteger y para dar amor. Cuando eso lo pervertimos, y lo he visto tristemente, que el hombre quiere ir al matrimonio buscando que le den y no para dar, bienaventurado más es el que da que el que recibe, dice la palabra. Cuando el hombre va al matrimonio buscando satisfacer sus necesidades, está yendo con las motivaciones erradas. Porque el hombre va al matrimonio a dar, a amar a esa esposa. Y ahí mismo en el capítulo 5 de Efesios, el apóstol Pablo sigue y dice: y eso de sujetarse unos a otros como se sujetan a Cristo, para el hombre significa que debe amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Eso quiere decir que dio su vida por ella, y quiere decir que si tú eres un esposo, estamos llamados a amar a nuestras esposas de manera sacrificial. Que si fuese necesario incluso dar nuestra vida por ellas, deberíamos darla, porque esa es la voluntad de Dios. Ahora, cuando eso lo pervertimos, entonces el matrimonio simplemente no funciona. Hace poco terminamos, Daniel y yo, de dar un curso prematrimonial,
a una pareja que se iba a casar y lamentablemente querían que los casara, pero no pudimos ir a la boda que sucedió el viernes pasado. Y les decía a esa pareja que el matrimonio es como este celular, ¿no? En cierta forma. Fue creado por la empresa Apple y tiene un manual y fue creado para algo. Y es un poco pesado. Yo lo pudiera usar para agarrar un clavo y clavar en la pared. Y lo puedo usar por un tiempo, pero al rato lo voy a dañar. Porque no fue diseñado para eso. Lo estoy usando, le estoy dando un mal uso, porque esa no es la función para la cual fue diseñado este aparato. Entonces, igualmente es el matrimonio. Cuando no lo hacemos conforme a quien lo diseñó, a quien creó la institución, entonces no funciona y eventualmente colapsa. Y una de las cosas que nos dice aquí el rey Lemuel y también los apóstoles es que la mujer debe someterse a su marido. Ahora, esa palabra, ese verbo someterse, nos resulta un poquito incómodo aquí en el siglo XXI, ¿no? Porque nos suena así como a esclavitud. Pero en realidad someterse es algo, primero, es voluntario. Una cosa es que alguien te someta porque ejerce algún tipo de coacción sobre ti, y lo puede hacer y lo logrará hacer, lo puede hacer un jefe, lo puede hacer un dictador, mientras tengan el poder para hacerlo. El día que no tengan el poder para hacerlo, simplemente la relación se rompe y la persona se rebela. Pero aquí es un sometimiento voluntario a alguien, y es fácil para una esposa someterse a su marido cuando su marido también ejerce su rol de cabeza de hogar conforme a la palabra de Dios. Porque una mujer que se somete, que su marido encuentra en su marido protección, que encuentra en su marido amor, provisión, una persona que sabe, que ve a su marido que siempre busca la dirección de Dios para tomar cualquier decisión, a esa mujer le es fácil sujetarse y confiar en su marido. Entonces aquí la confianza es bidireccional, porque no solo el marido está confiado, sino que ella está confiada de que su marido es un varón de Dios. Por eso es fácil. Si el marido no ejerce su rol, entonces a la mujer le cuesta mucho más someterse a su marido. Porque hay una de las dos, es como una mesa. Si una mesa, alguna de las patas falla, comienza a tambalear. Después dice que seguimos, y el otro punto, incluso dice el apóstol Pedro allí, no lo voy a leer, pero dice, él elabora diciendo, incluso si una mujer, después de haberse casado y conoce al Señor y viene a los pies de Cristo, no debe separarse de su marido si éste acepta vivir con ella. Es decir, como el matrimonio es una institución creada por Dios, en realidad el matrimonio ante Dios que es válido es el matrimonio que se hizo delante de Dios conforme a la voluntad de Dios, entre no solo una mujer y un hombre, sino entre dos creyentes. ¿Ok? Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pedro, si alguna persona se casó no ante Dios, sino ante las leyes de los hombres, y después la mujer viene a los pies de Cristo y se convierte en creyente, que no se separe de su marido si él acepta vivir con ella. Y el testimonio de la mujer, sin decirle nada, nada más su comportamiento, lo puede traer a él a la salvación. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. ¿Ok? Entonces, el otro punto que vemos acá es que le dedica 9 versos en total de los que leímos del 10 al 31 en el Proverbio a resaltar el hecho de que la mujer virtuosa es una mujer trabajadora. Interesantísimo.
9 versos en total que resaltan la virtud trabajadora de este tipo de mujer. Dice, por ejemplo, a partir del 13, ella busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader que trae su pan de lejos. Se levanta de noche y da comida a su familia. La otra versión dice, se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica bien las labores. Dice, se le considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Dice, ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora, la versión Nueva Traducción Viviente. Se asegura de que sus negocios tengan ganancia y su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. Tiene sus manos ocupadas en el hilado, con sus dedos tuerce el hilo. O sea que esta es una mujer trabajadora y para nada perezosa. Se levanta temprano, está hasta altas horas de la noche pensando en su hogar. Y si hay una virtud que destaca a la mujer virtuosa, entonces es el trabajo. Y no solo es la mujer, sino el hombre. En el cielo no habrá flojos. Porque Dios exalta el trabajo y el trabajo es un regalo de Dios. Entonces hay gente creyentes que añoran llegar al cielo, no para estar con el Señor, sino porque dicen, por fin descansó. No, en el cielo no vamos a descansar, vamos a alabar al Señor día y noche. Y van a haber tareas, yo no sé específicamente cuáles, pero ahí no van a estar ningunos holgazanes. Quizás en el cielo no existen las hamacas. Pero una virtud que el Señor exalta tanto en el hombre como en la mujer es el trabajo. Y especialmente los siervos de Dios, los que el Señor ha llamado al ministerio, no se retiran, no se jubilan. Cuando cesan sus funciones es porque partieron con el Señor. El siguiente punto es que es generosa y bondadosa. Dice, el verso 20, tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado. ¿Se recuerdan en el libro de los Hechos? Cuando leímos en el capítulo 9 que Pedro estaba por la región de Tiro y Sidón y resulta que lo llamaron a ir a Jope, y en Jope había una señora, una joven que se llamaba Tabita o Dorcas, y murió. Y dice la palabra allí en Hechos capítulo 9 que fueron las personas ahí, fueron corriendo que buscar a Pedro para que viniera y confiando que el apóstol la podía resucitar, porque esta mujer había sido buena con toda la comunidad. Todos decían, les mostraron a Pedro cuando llegó los vestidos, miren todos los vestidos que nos ha hecho esta señora, porque era una mujer virtuosa, generosa y bondadosa. No era como Zafira, ¿verdad? Que Zafira se puso en componenda con su esposo Ananías para vender una propiedad y decir que estaban entregando todo a la iglesia para el bienestar de las personas en necesidad, pero en realidad se quedaron con una parte y sabemos qué es lo que le pasó a Zafira. ¿Se recuerdan? Primero cayó su esposo y lo sacaron con los pies por delante y después cayó ella y la enterraron junto con su esposo por mentirle al Espíritu Santo. Muy distinto de Bernabé, José, el hijo de consolación, quien sí vendió una propiedad porque era una persona con bastante dinero y una de las propiedades que tenía no era la única, sino una de las propiedades que tenía la vendió y la entregó a los apóstoles para satisfacer las necesidades de aquellos que estaban verdaderamente en necesidad. Así que la mujer virtuosa es una mujer que es generosa y es bondadosa. Está pendiente a ver a quién puede ayudar. Está pendiente de quién está en necesidad. Y esto es importante
que tengamos esto en cuenta, porque esa bondad y esa necesidad no puede estar solamente hacia afuera. Es a veces muy común ver que alguien está pendiente de todos hacia afuera, está pendiente de ir y llevar al necesitado, y van a personas muy activas que van a los centros donde están los viejitos o donde están los enfermos, y aquí y allá hay actividad, pero de pronto en su familia, quizás si tú les preguntas a los miembros de su familia, de su entorno, y les preguntan, ¿es esta persona generosa y bondadosa? Bueno, ok, así que esto debe empezar en casa y expandirlo en nuestro radio de acción. El otro punto es que es sabia y prudente. ¿Qué dice Proverbios 1:7? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Temor a Jehová. Es el temor a Jehová, el temor a Dios. ¿Y qué más dice? Solo los tontos y los necios desprecian la sabiduría. Es decir, desprecian el temor a Dios. ¿Y cómo sabemos que una persona tiene temor a Dios? Porque pasa tiempo adquiriendo sabiduría a través de su palabra, donde están expresados los pensamientos y la mente de Dios. Entonces, es sabia, pero también es prudente. Hay un proverbio que dice que aún el necio pasa por sabio cuando calla. Entonces, la mujer y el hombre prudente habla cuando sabe que va a hablar, y lo que va a decir va a edificar. Si no está seguro de lo que va a decir, o lo que va a decir no edifica, sino que más bien lo que hace es destruir, prefiere guardar silencio. Y esto tiene que ver con uno de los frutos del Espíritu Santo, que es el dominio propio. Y ese dominio propio, que no está específicamente aquí en este proverbio, pero está implícito cuando dice que la mujer es prudente, porque el dominio propio no solo se basa en el dominio verbal, en el dominio de sus emociones, sino en todo tipo de dominio, en cuanto a lo que lee, en cuanto a lo que hace y en cuanto a lo que come. Todo porque es una mujer dominada por el Espíritu Santo que mora en ella. Aquí dice entonces que tiende la mano al pobre, que es sabia y que se viste de fortaleza y dignidad. Y ahora dice, se viste modestamente. Y aquí también quiero detenerme un poco, porque en el texto primeramente dice que se viste con túnicas de lino de alta calidad y vestiduras de color púrpura. El color púrpura en este contexto era un color típico de la realeza. Solo los reyes vestían color púrpura. Así que esta es una mujer que se viste con túnicas de lino de alta calidad, y el lino siempre ha sido, aún es, una tela que es considerada una tela costosa y elegante, ¿verdad? Fina, y también con colores finos, colores de realeza. Importante que aquí, en cierta forma, el rey Lemuel, dicho por su madre, dice: la mujer virtuosa debe estar pendiente de su aspecto, debe vestirse elegantemente, debe vestirse, mantenerse bonita. Pero cuidado, y aquí vamos, como siempre digo, con el perfecto equilibrio que presenta la palabra y el perfecto balance que presenta la palabra. Porque también cuando dice eso, más adelante en el 25 dice: está vestida también de fortaleza y dignidad. Entonces hace una analogía al vestido, hay un vestido exterior, que es este que podemos vernos, ¿verdad? Pero hay un vestido interior que habla la palabra. Y dice que una de las condiciones del vestido interior de la mujer virtuosa es la fortaleza y la dignidad.
Y más adelante en el 30 dice, el encanto es engañoso. Me gusta más la versión Reina Valera, dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Pero la mujer que teme a Jehová, ésta será alabada. Así que estemos pendientes de que la mujer virtuosa no está totalmente pendiente nada más de su apariencia física externa, sino que lo que más le preocupa es su apariencia interna y su apariencia espiritual primeramente, su apariencia emocional y cómo se presenta delante de Dios. ¿Ok? Y para ello vamos a ir también a Primera de Pedro. Nuevamente a Pedro, capítulo 3, del verso 3 al 5. Dice así: no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Tu atuendo externo es precioso a los ojos de tu esposo, pero tu atuendo interno es lo que el Señor mira y es lo que agrada a Dios. Así es como lucían, y después dice, así es como lucían las santas mujeres de la antigüedad. Ellas confiaban en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Nuevamente pone como punto muy importante la relación de esta mujer con su marido. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Y también vemos, si vamos a Primera de Timoteo 2, capítulo 2, versos 9 al 10, Primera de Timoteo, repito, 2, versos 9 al 10 dice: y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. El apóstol Pablo hablándole a Timoteo como líder de la iglesia. Deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni ropa costosa, pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. Entonces lo que nos está diciendo aquí la Biblia en perfecto balance y equilibrio es que la mujer virtuosa está pendiente de su belleza interior para agradar a Dios, y parte de esa belleza interior se expresa en buenas obras. Pero también en el proverbio de Lemuel vemos que la mujer tampoco debe caer en el otro extremo de descuidarse totalmente su aspecto físico, porque eso no le agrada a su esposo ni tampoco le agrada al Señor. Que usted se descuide. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo y el cuerpo no nos pertenece, enseña la palabra. El cuerpo de nosotros, mientras lo cuidemos, nuestra dieta, lo que ingerimos, etcétera, podemos tener vida y gozar de mayor salud para servirle a Cristo. Así que hay un pensamiento quizás por allí que no, el cuerpo es mío, si yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera mientras no dañe a otro, eso es mi problema. No, Señor, tu cuerpo no te pertenece. Si tú eres un hijo, una hija de Dios, tu cuerpo le pertenece al Señor, y es donde Él depositó no solamente tu espíritu, porque fue Él quien te lo dio, sino que depositó su espíritu. Y tú eres la morada del Espíritu Santo. Tu cuerpo es la morada del Espíritu Santo. Después entonces vemos que ese vestido debe ser con perfecto balance, con prudencia, y no descuidarse físicamente, pero tampoco que eso sea el centro de tu vida, sino que el centro de tu vida debe ser
esa belleza interior del cual hablamos. Y dice que se hace atractiva por sus buenas obras. Aquí está el centro de atracción. La mujer debe ser atractiva, pero atractiva por sus buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Las leemos en Efesios capítulo 2, versos 8 al 10. ¿Verdad? Que dice, vamos a buscarlo rápidamente. Efesios 2 dice, porque por gracias sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, o sea que la fe no salió de ustedes, pues es un don de Dios, un regalo de Dios, y no por obras, o sea la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, el creyente, la mujer de Dios, la mujer virtuosa, está escogida en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviese en ella. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Pusimos el ejemplo de Dorcas. Hay muchos ejemplos, muchas mujeres en la Biblia que han sido prácticamente heroínas de la fe, que Dios usó de gran manera, y si no fuera por ellas, no tuviésemos a nuestro Salvador, porque fue en el vientre de María que el Señor hizo que concibiera por obra del Espíritu Santo que nuestro Señor se hiciera hombre. Entonces las mujeres forman parte de este plan maravilloso de redención que Dios ha establecido. Y quiero hablar un poquito sobre todo del tema en Efesios nuevamente, capítulo 5. Dice que más adelante en Efesios capítulo 5, después del verso 20 en adelante, dice, en el capítulo 6, dice, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honrar a tu padre y a tu madre es lo que el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Es interesante que aquí dice también que la madre, que es madre, o sea, la mujer virtuosa que ha sido bendecida por Dios al ser madre y al crear vida, dice en el verso 28 del Proverbios 31 que sus hijos se levantan y la bendicen. Porque una de las tareas que tiene la madre es instruir a estas pequeñas almas en el temor a Dios. Interesante, cuando uno ve la cultura judía, ambos padres son responsables ante Dios de enseñarles la ley de Dios. Ambos padres, y ese proceso de formación, dicen los estudios que comienza a los 3 años de edad. Entonces, una de las primeras responsabilidades que tienen las madres no es solo de alimentar al niño, de cuidarlo, de protegerlo, de procurar que tenga una educación, que vaya al colegio, que haga sus tareas o su homework, que haga todo. La principal responsabilidad que tiene la madre y el padre, principalmente como cabeza de hogar y como sacerdote en la casa, es instruir al niño en la palabra de Dios y en el temor a Dios. Así que más importante que estudie una carrera, yo escucho muchas veces, escuchaba en Venezuela, que es como que el objetivo de la vida de la madre era ver crecer al hijo, graduarse en una universidad y después casarse. Y ya cuando lograban eso, ya lo logré. Pero ¿y cómo está su alma? ¿Conoce ese hijo, esa hija a Cristo? Teme al Señor. Eso es lo más importante, porque el título de la universidad le va a durar unos años y el matrimonio le va a durar hasta que dure dicho matrimonio, dicha unión.
pero su relación con Dios es para su vida eterna. Entonces esa es la función principal de todo padre, pero también específicamente de toda madre, porque generalmente el hombre que pasa más tiempo trabajando en la calle y quienes más están en contacto con los niños es la madre. Y la madre, ¿se recuerdan de Timoteo? Timoteo, cuando Pablo dice, siempre me recuerdo de tu fe. Esa fe que te enseñó ¿quién? Su mamá y su abuela. Loida, ¿verdad? Y la abuela. Entonces, las mujeres juegan un rol fundamental en la instrucción de los hijos en el temor a Dios. Y esto es clave. Dice, esa mujer, en su momento, sus hijos se levantan y la bendicen. Entonces, para terminar, 7 consejos, termino con 7 consejos que el apóstol Pablo le dice a Tito con respecto a la mujer. Y dice, amar a sus esposos. Es el primer consejo que le da el apóstol Pablo. Segundo, dice, amar a sus hijos. Y no hay mayor amor que instruir al hijo en la palabra de Dios. Número 3, ser prudentes. Vivir sabiamente. Número 4, ser puras y castas o castas. Número 5, trabajar en su hogar, o sea, cuidadosa de su hogar. No solo el aspecto físico, que esté limpio, ordenada, porque nuestro Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Sino que nuestros hijos estén bajo autoridad, y para que nuestros hijos estén bajo autoridad y acepten la autoridad de su padre, nuestros hijos deben ver el modelo en su madre que acepta la autoridad del padre, para que el hogar funcione según el orden divino establecido por Dios. Número 6, hacer el bien, ser buenas obras. Número 7, someterse, comienza con el número 1 y termina con el número 7, el mismo apóstol Pablo, en someterse a sus maridos, a sus esposos. ¿Cuál es la recompensa de hacer esto? Según el proverbio, será sumamente alabada por sus hijos, por su marido y por la sociedad. Disfrutará del fruto de sus buenas obras, porque es que el que siembra cosecha. Y hay un dicho también que dice que el que siembra vientos cosecha tempestades. Eso no lo dice la Biblia, es un dicho popular. Entonces disfruta del bien de sus obras y los va a disfrutar aquí en esta tierra, pero lo más importante es que entrará en el gozo de su Señor y gozará de la vida eterna. Así dice Mateo 25, 21. Entonces la invitación para hoy a todas nuestras amadas esposas y madres es meditar que la mujer virtuosa es digna de ser alabada en esta vida y en la que viene. Y el Señor desea que tú avances en ese proceso que hemos visto los miércoles de santificación, en el crecimiento espiritual, y que tu carácter cada día se parezca más al de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor nos ayude y les ayude a ustedes, madres, a ustedes, esposas, a querer avanzar en esta dirección de la mujer virtuosa. Vamos a orar.